Hay algo que determina si una persona llega a ser alguien exitoso o se queda toda su vida intentando avanzar sin resultados, y no es su inteligencia, no es su talento y tampoco es su suerte, es cómo usa su tiempo, porque el éxito no aparece de un día para otro. Se construye con decisiones pequeñas que repites todos los días, y la mayoría está tomando esas decisiones sin darse cuenta, perdiendo tiempo en cosas que no la acercan a nada. La diferencia entre alguien que logra resultados y alguien que sigue en el mismo lugar durante años no es lo que sabe, es lo que hace con sus horas cuando nadie lo está viendo. Hay personas con capacidad, con ideas, con ganas de cambiar su vida, pero su tiempo está desordenado, disperso, lleno de distracciones. Y mientras eso siga así, no importa cuánto potencial tengan, no van a convertirse en alguien exitoso. Quiero que lo mires de forma directa. Si hoy no estás donde quieres estar, no es porque te falte tiempo, es porque no estás organizando tu tiempo de forma correcta. Todos tienen las mismas 24 horas, pero no todos las usan igual. Y esa diferencia es la que termina separando a quien avanza de quien se queda igual. No es un problema externo. Es una decisión interna que se repite todos los días. Ahora quiero que hagas algo mientras escuchas esto. Piensa en cómo empiezas tu día normalmente. ¿Empiezas con intención o empiezas reaccionando? La mayoría se levanta, mira el teléfono, responde mensajes, entra a redes, se distrae y en menos de una hora ya perdió el control del día. Y lo peor es que no lo nota, porque parece algo normal. Pero esa primera hora define mucho más de lo que crees. Una persona que empieza a convertirse en alguien exitoso hace algo diferente. Antes de dejar que el día empiece, decide en qué lo va a enfocar. No espera a ver qué pasa. No reacciona a lo que llega. Decide. Y aquí es donde entra algo que tienes que aceptar si quieres cambiar tu situación. No basta con querer organizar tu tiempo, tienes que obligarte a hacerlo. Porque si esperas a tener ganas, no lo vas a hacer. Si esperas a sentirte motivado, siempre habrá algo más fácil que hacer. Organizar tu tiempo no es cómodo al inicio porque implica dejar de hacer lo que te distrae y empezar a hacer lo que realmente importa. Y eso cuesta. Por eso la palabra clave no es intentar, es obligarte. Ahora llévalo a algo práctico. En lugar de hacer una lista larga de cosas que quieres hacer, define una sola cosa que realmente impacte tu vida. Una. Puede ser algo relacionado con tu trabajo, con tu crecimiento o con un objetivo que llevas tiempo postergando. Y antes de hacer cualquier otra cosa, empieza por eso, sin mirar el teléfono, sin abrir redes, sin distraerte. Ese pequeño cambio es más poderoso de lo que parece, porque en lugar de repartir tu tiempo en muchas cosas que no importan, lo concentras en algo que sí tiene impacto. Y cuando haces eso todos los días, empiezas a construir algo real. No es inmediato, pero es acumulativo. Y el éxito es eso, acumulación de acciones correctas repetidas en el tiempo. Pero aquí es donde la mayoría falla, incluso cuando entiende esto. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque pierde el control en los momentos pequeños. Está trabajando en algo importante y aparece una notificación y la sigue. Se siente cansado y decide descansar un momento que se convierte en una hora. Tiene algo que hacer y lo deja para después. Eso es perder el tiempo, no de forma evidente, sino de forma constante. Y ese tipo de pérdida es la más peligrosa, porque no se siente grave en el momento, pero cuando se acumula, se convierte en años sin avanzar. Por eso tienes que empezar a entrenarte en algo muy específico. No en hacer más cosas, sino en mantenerte en lo que importa. Por ejemplo, define bloques de tiempo donde solo haces una tarea. Puede ser 20 o 30 minutos. Durante ese tiempo, no hay teléfono, no hay interrupciones, no hay excusas.
solo esa tarea. Al principio tu mente va a querer escapar, va a buscar cualquier distracción, pero ahí es donde empieza el cambio. Cada vez que eliges continuar en lugar de distraerte, estás construyendo disciplina. Y esa disciplina es la base de cualquier persona que realmente llega a ser alguien exitoso. Cuando empiezas a tomar en serio la forma en que usas tu tiempo, te das cuenta de algo que al inicio incomoda, pero después te da control. No es que no tengas tiempo, es que lo estás perdiendo en momentos que parecen pequeños, pero se repiten todos los días, y esa repetición es la que te está alejando de convertirte en alguien exitoso. No es una gran decisión la que te está frenando, son muchas decisiones pequeñas que estás tomando en automático. Piensa en esto de forma concreta. No necesitas analizar todo tu día, solo necesitas identificar 3 momentos donde sueles perder el tiempo. Puede ser al despertar, antes de dormir o en medio de una tarea importante. Ahora observa qué haces exactamente en esos momentos. ¿Revisas el teléfono sin pensar? ¿Saltas de una cosa a otra sin terminar nada? ¿Dejas lo importante para después? Ahí está el punto donde tienes que intervenir. Porque organizar tu tiempo no significa llenar tu día de tareas. Significa eliminar lo que no te acerca a nada y proteger lo que sí importa. Esa es la diferencia entre alguien ocupado y alguien productivo. El ocupado hace muchas cosas, pero no avanza. El productivo hace pocas cosas, pero las correctas. Y por eso empieza a construir resultados reales. Aquí es donde necesitas empezar a pensar como alguien que quiere ser exitoso, no como alguien que reacciona al día, sino como alguien que decide cómo usarlo. Y eso empieza con una regla muy simple, pero muy poderosa. Lo importante va primero, siempre. No después, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas listo. Primero, ahora quiero que lo lleves a algo que puedes aplicar hoy mismo. Antes de empezar tu día o incluso antes de continuar con lo que estás haciendo ahora, define cuál es la tarea que más impacto tiene en tu vida. No la más fácil, no la más rápida, la que realmente te acerca a donde quieres estar. Y cuando la tengas clara, hazla antes que cualquier otra cosa. Ese hábito por sí solo cambia completamente tu forma de avanzar. Porque en lugar de terminar el día cansado sin saber qué hiciste realmente, empiezas a cerrar el día con algo importante hecho. Y eso, repetido durante semanas, empieza a generar una diferencia que se nota. Pero aquí aparece otro problema que tienes que entender si quieres mejorar esto de verdad. Muchas personas organizan su tiempo, hacen listas, incluso planifican, pero no cumplen. Y no es porque no puedan, es porque no han desarrollado una relación seria con su palabra. Se dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Y cada vez que eso pasa, pierden confianza en sí mismos. Por eso, organizar tu tiempo no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de disciplina personal. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, aunque sea incómodo, aunque prefieras hacer otra cosa. Porque si no eres capaz de cumplir contigo mismo, difícilmente vas a construir algo sólido en tu vida. Empieza con algo simple. No intentes cambiar todo tu día de golpe. Elige una sola acción que sabes que tienes que hacer y cúmplela todos los días a la misma hora. No importa si es pequeña, lo importante es que la cumplas, porque ahí es donde empiezas a construir disciplina real, no en la teoría, sino en la práctica. Y a medida que haces esto, empiezas a notar algo importante. Tu mente deja de buscar tantas excusas. Empieza a entender que cuando decides algo, lo haces. Y eso cambia la forma en la que te enfrentas a tu día.
Ya no negocias tanto contigo mismo, ya no pospones tanto, ya no dudas tanto, empiezas a actuar. Ahora observa esto en tu entorno. Hay personas que siempre están ocupadas, siempre tienen algo que hacer, pero no avanzan. Y hay otras que parecen hacer menos, pero logran más. La diferencia no está en el tiempo que tienen, está en cómo lo usan. Uno se dispersa, el otro se enfoca. Uno reacciona, el otro decide. Y si quieres convertirte en alguien exitoso, tienes que empezar a moverte como esa segunda persona. No perfecta, no sin errores, pero con intención, porque el éxito no es hacer todo bien, es hacer lo importante de forma constante. Y eso empieza cuando dejas de perder el tiempo en lo que no importa y empiezas a proteger lo que sí tiene valor. Cuando empiezas a aplicar esto de forma constante, aunque sea en pequeñas acciones, te das cuenta de algo que cambia completamente tu perspectiva. Organizar tu tiempo no es solo una herramienta para hacer más cosas, es la base para construir una vida con dirección. Porque una persona que quiere ser alguien exitoso no puede vivir reaccionando todo el día. Necesita tomar control, decidir qué es importante y sostener esa decisión incluso cuando aparecen distracciones. Aquí es donde aparece un punto que la mayoría no entiende al inicio. No basta con saber qué hacer, necesitas proteger tu tiempo de todo lo que intenta quitártelo. Porque no se trata solo de organizar, se trata de defender lo que organizas. Y en la práctica eso significa decir no, cortar distracciones y dejar de justificar pérdidas de tiempo que parecen pequeñas pero no lo son. Piensa en esto de forma directa. Estás haciendo algo importante, algo que realmente puede acercarte a tus metas y de repente aparece una distracción. Puede ser una notificación, un mensaje, una conversación o simplemente el impulso de hacer algo más fácil. Ese momento es decisivo. No parece importante, pero lo es. Porque ahí eliges si sigues construyendo o si vuelves a lo mismo de siempre. La mayoría no se da cuenta de esto y por eso pierde el tiempo sin notarlo. No es que decida perder horas, es que pierde minutos constantemente. Y esos minutos, cuando se acumulan todos los días, se convierten en semanas, meses y años sin avanzar. Ese es el verdadero problema. No es un gran error, es una suma de pequeñas decisiones mal tomadas. Por eso tienes que empezar a entrenar tu atención. No solo tu tiempo, tu atención. Porque donde va tu atención, va tu tiempo. Y donde va tu tiempo, van tus resultados. Si no controlas eso, no importa cuánto quieras cambiar, siempre vas a terminar en el mismo lugar. Aquí tienes algo práctico que puedes empezar a aplicar. Cuando estés trabajando en algo importante, elimina todo lo que pueda distraerte antes de empezar. No durante, antes. Deja el teléfono lejos, cierra lo que no necesitas, reduce todo lo que pueda interrumpirte. No confíes en tu fuerza de voluntad en el momento, prepara el entorno para no tener que luchar tanto contigo mismo. Y cuando aparezca el impulso de distraerte, que va a aparecer, no lo sigas automáticamente. Obsérvalo, dale unos segundos. Muchas veces no es una necesidad real, es solo un hábito. Si no lo sigues, desaparece. Pero si lo sigues, refuerzas ese patrón. Y eso es lo que te mantiene atrapado en lo mismo. Ahora hay otro punto que tienes que entender si realmente quieres avanzar. Organizar tu tiempo no es solo trabajar más, también es saber cuándo detenerte. Porque muchas personas confunden disciplina con agotamiento. Se exigen tanto que terminan cansadas, pierden enfoque y vuelven a las distracciones. El descanso también es parte de la estrategia, pero tiene que ser un descanso consciente, no una evasión constante. Por ejemplo, en lugar de descansar revisando el teléfono sin control, define pausas cortas donde realmente desconectas. Puede ser caminar unos minutos, respirar,
alejarte de la pantalla. Eso te permite recuperar energía sin perder el control de tu día. La diferencia está en que decides cuándo parar y cuándo continuar. Y cuando empiezas a manejar tu tiempo de esta forma, ocurre algo que no es inmediato, pero es inevitable. Empiezas a avanzar más que antes, con menos esfuerzo aparente. No porque trabajes menos, sino porque estás enfocado en lo correcto. Dejas de dispersarte, dejas de empezar cosas que no terminas, dejas de perder energía en lo que no aporta. Eso es lo que empieza a construir resultados reales. No la intensidad de un día, sino la consistencia de muchos días bien usados. Porque una persona que quiere ser alguien exitoso no depende de la motivación, depende de su capacidad de mantenerse en lo importante, incluso cuando no tiene ganas. Y esa capacidad se entrena cada vez que decides no perder el tiempo en lo que sabes que no te lleva a nada. Cuando empiezas a sostener este tipo de decisiones en el tiempo, aunque al inicio sean pequeñas, empiezas a notar algo que cambia completamente tu forma de verte a ti mismo y de avanzar en la vida. Dejas de sentir que estás intentando mejorar y empiezas a sentir que realmente estás construyendo algo. Porque ya no dependes de tener ganas, ya no dependes de sentirte motivado, dependes de lo que haces cada día con tu tiempo. Y eso es exactamente lo que define a una persona que llega a ser alguien exitoso. No es un cambio repentino, no es un momento específico, es una acumulación de acciones correctas que se sostienen incluso cuando no son cómodas. La mayoría de las personas vive esperando el momento correcto, el día en que se sienta más enfocada, más motivada, más preparada. Pero ese momento no llega, porque no es el punto de partida, es el resultado. Primero viene la acción, primero viene la disciplina, primero viene el control sobre lo que haces con tu tiempo. Y después, como consecuencia, aparece la claridad, la confianza y los resultados. Esperar a sentirte listo es una forma elegante de seguir perdiendo el tiempo sin darte cuenta. Quiero que lo lleves a algo muy concreto. Imagina tu vida dentro de 30 días si empiezas desde hoy a usar tu tiempo de forma diferente. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo mejor que antes. Si cada día eliges una o dos acciones que realmente te acerquen a tus objetivos y las haces sin distraerte, sin posponerlas, sin negociar contigo mismo, en un mes ya no estarás en el mismo punto. Y ese cambio no viene de hacer más, viene de hacer lo correcto de forma constante. Ahora, compáralo con lo que hace la mayoría. Empieza el día sin dirección, se distrae con facilidad, pospone lo importante y termina el día cansado, pero sin avances reales. Y luego repite lo mismo al día siguiente. Ese patrón es el que mantiene a las personas estancadas durante años. No porque no puedan cambiar, sino porque no toman el control de lo único que realmente pueden controlar: su tiempo. Aquí es donde tienes que tomar una decisión que no depende de nadie más. Puedes seguir usando tu tiempo como lo has hecho hasta ahora y obtener los mismos resultados, o puedes empezar a tratar tu tiempo como lo haría alguien que quiere ser exitoso. Y eso implica algo muy simple, pero muy difícil al mismo tiempo: hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Porque si solo haces lo que te apetece, tu vida va a reflejar exactamente eso: impulsos, no resultados. Empieza con algo concreto, no con una idea general. Elige una tarea que sabes que has estado evitando, algo que realmente puede aportar a tu crecimiento, y hazlo hoy. No mañana, no después, hoy. Aunque no tengas ganas, aunque te cueste empezar, aunque sientas resistencia. Ese momento en el que decides hacerlo a pesar de todo es el que empieza a cambiar tu forma de actuar. Y cuando repites eso varias veces, ya no es un esfuerzo constante, empieza a convertirse
en un hábito. A medida que haces esto, ocurre algo que no es inmediato, pero es real. Empiezas a respetarte más, porque cada vez que cumples contigo mismo, refuerzas una idea interna muy poderosa. Puedes confiar en lo que decides, y esa confianza no se construye pensando, se construye actuando. Cuando sabes que haces lo que dices que vas a hacer, tu forma de enfrentarte a la vida cambia completamente. Dejas de dudar tanto, dejas de posponer tanto, y empiezas a moverte con más seguridad. También empiezas a notar que tu entorno cambia. No porque las cosas externas se transformen de repente, sino porque tú estás actuando diferente. Aprovechas mejor las oportunidades, te preparas mejor, tomas mejores decisiones, y eso genera resultados distintos. Es un efecto acumulativo. Lo que hoy parece pequeño, con el tiempo se convierte en algo evidente. Pero todo esto depende de una sola cosa: que dejes de perder el tiempo de forma consciente, no porque alguien te lo diga, sino porque entiendes lo que está en juego. Cada hora que pasa no vuelve. Cada día que dejas pasar sin hacer lo importante es un día que no construye nada. Y cuando esos días se acumulan, se convierten en meses y luego en años. Por eso tienes que cambiar la forma en la que ves tu tiempo, no como algo que simplemente pasa, sino como una herramienta que estás usando para construir tu vida. Y si no la usas bien, no es que el tiempo falle, es que tú no estás tomando el control. Porque al final, eso es lo que separa a las personas que logran resultados de las que no. No lo que saben, no lo que dicen, no lo que planean, lo que hacen con su tiempo todos los días. Y ahora que entiendes esto, ya no es un problema de información, es una decisión. Decidir si vas a seguir igual o si vas a empezar a actuar como alguien que realmente quiere ser exitoso, incluso cuando no tenga ganas, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando nadie más lo esté haciendo.